sé cuántos minutos voy a estar, pero los que hagan falta. Ahí el propósito de la vida es sobrevivir. Al final, nadie nace sabiendo. Cuando tú estás con tu conciencia adherida a la de tus padres o la de tu entorno, que es básicamente estar en sintonía con la naturaleza, que entonces caes en el hedonismo, que el propósito de la vida es la búsqueda del placer. Pero tienes que estar preparado para hacer la pregunta y tienes que ser lo suficientemente valiente para escucharlo. Con esto he terminado esta serie de puntos. Hey, hola, ¿qué tal? Son como las 12 de la noche de un sábado y tenía muchas ideas por la cabeza, así que las voy a comentar un poquito. El otro día subí un vídeo comentando un poquito sobre esto de hablar de cosas que quizá os pueden interesar y me habéis dejado algún comentario sobre que queríais saber un poquito sobre el propósito de la vida, cómo lo interpreto yo. Para quienes no me conozcan, soy un chaval de 24 años que lleva trabajando desde los 18, he dejado los estudios cuando acabé mi grado medio y desde entonces que llevo trabajando, viviendo solo, pagando alquiler, haciendo declaración de la renta y todas esas cosas de persona adulta funcional, supongo. Y durante estos últimos 3-4 años me he dedicado muchísimo a leer libros de autoayuda, libros de psicología, libros de filosofía, libros que tratan todos estos temas de la actualidad, de cómo tener una mente que te apoye a ti mismo. Básicamente eso es más o menos lo que soy, para que veas que lo que te voy a decir no me lo he sacado del cajón. También me lo he trabajado, también me he trabajado esto porque tengo una pauta aquí, no sé cuántos minutos voy a estar, pero los que hagan falta, porque es un tema muy extenso y creo que merece la atención que se merece este tema, ya que bueno, es eso, un tema bastante extenso. Así que bueno, ahora que ya sabéis quién soy yo y de lo que voy a hablar, creo que puedo empezar. Propósito de la vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del propósito de la vida? En plan, ¿cómo nos afrontamos a la vida? ¿O qué es lo que nos venden, ¿no? Al principio, cuando nacemos, cuando somos unos bebés que no sabemos ni hablar, ni comer, ni caminar, ni nada de eso. Pues entonces ahí el propósito de la vida es sobrevivir, ¿no? Y aprender el idioma, el poder comunicarnos con nuestros padres, con nuestro entorno, nuestros conocidos, amigos, los que nos compartimos en el jardín de infantes. Ese es el primer propósito de la vida, ¿no? Sobrevivir, crecer, aprender, ver lo que hay y asentarnos un poquito. Y sí que voy a dividir un poquito estos propósitos de la vida porque todos tenemos distintas etapas en las que vivimos. No es lo mismo el propósito de la vida de un adolescente o de un estudiante o de una persona que trabaja que de un padre, que de un abuelo. Son propósitos distintos. Ese es el propósito inicial. Creo que todos lo hemos pasado. Algunos mejor, algunos peor, pero todos hemos salido victoriosos de ese propósito y lo tenemos masterizado. Si no, no me entenderías. Y luego, ¿cuál es el propósito? Es sacar buenas notas, ¿no? En plan, ir al colegio, aprobar todo, que no tener broncas en casa. Como que estamos dentro de una burbuja protegidos, que es un concepto que me gusta muchísimo. Pero después, cuando ya llegamos a la ESO, cuando ya tenemos que decidir qué hacer con la vida, si quieres ser, yo qué sé, si quieres irte por la rama de las lenguas o si quieres irte por la científica o por lo que sea, ahí empieza bastante la crisis existencial esta que solemos tener. Al final nadie nace sabiendo, pero a medida que avanzas en la vida y a medida que aprendes, te educas, comienzas a entender más cuál es el propósito de la vida. Os voy a contar según la historia y según los pensadores de siglos pasados. Empecemos con Nietzsche. No sé si habéis escuchado de este filósofo, creo que era alemán, Nietzsche. Este es el que decía que nada tiene sentido en la vida, que no hay que tener mucho apego por la búsqueda de la felicidad, ya que eso solo conlleva a que haya más infelicidad. Luego tenemos a Carl Jung, que este es suizo y es como el padre de la psicología moderna. Espera, volviendo a Nietzsche, es muy interesante porque cuanto más felicidad intentamos buscar, menos feliz nos sentimos. Es lo mismo que cuando más dinero quieres hacer, más pobre te sientes. Cuanto más quieres forzar una amistad, más se aleja esa amistad. Es complicado de explicar.
el propósito de la vida. Bueno, como decía, psicólogo suizo Carl Jung dice que el propósito de la vida es alcanzar la individuación. ¿Qué es la individuación? Es un proceso mediante la cual desarrollamos la conciencia, cosa que hablé en mi anterior vídeo. ¿Y por qué se llama individuación, no? Porque en plan, cuando tú estás con tu conciencia adherida a la de tus padres o la de tu entorno, ya sea colegio, ya sea empresa, no estás individualizado, no tienes ideas propias. Crees que puedes tener ideas propias, que eso sucede muy a menudo, y lo explica muy bien mediante el concepto de inconsciente colectivo. Pensamos que tenemos ideas propias, pero que en realidad todo el mundo de nuestro alrededor lo tiene. Cogemos esas ideas y somos como esponjas y las hacemos nuestras. Por eso comenta que el propósito de la vida es la individuación, que se logra separando tu propia conciencia de la conciencia colectiva del mundo y tener tus propias opiniones sólidas, basadas en tus experiencias, ya sea mediante empiricismo, basarte en los hechos, tus sentimientos, o mediante tu intuición, mediante el racionalismo, mediante el existencialismo, todas estas herramientas que te permiten entender el mundo. Entonces formar tu propia idea de cómo es el mundo. Muy interesante este psicólogo, la verdad que me he leído ya varios libros de este hombre y son cremita, canelita en rama, pero son bastante difíciles de leer. Antes de leer este escritor tuve que leer otros escritores para poder comenzar a entender lo que explicaba este hombre. Os he hablado de dos pensadores europeos. Nos vamos para Asia. Ikigai, no sé si habéis escuchado este concepto japonés, Ikigai, que dice que el propósito de la vida, el Ikigai, está formado por 4 ramas. Y estas 4 ramas son algo en lo que seas bueno, algo en lo que te apasione, algo por lo que te puedan pagar y algo que el mundo necesita. Este concepto japonés son como 4 círculos, convergen en el medio, y ahí el medio es el Ikigai, es la razón de ser, es el propósito de la vida, que es encontrar estos 4, ¿no? Sumergir estos 4 y formar una esfera grande. Algo que te guste, que eres bueno, que te paguen y que el mundo necesita. Estas 4. Ahora ya discutiremos y me explayaré, discutiremos, ¿sabes? Como si hubiera alguien más que mis voces dentro de la cabeza. Ahora ya cogeremos todas estas ideas y veremos cuál es el propósito que interpreto yo, qué escenarios reales hay, pero voy a proseguir porque aún hay más ejemplos prácticos. Como estamos en Asia, también vamos a hablar del propósito de la vida según Confucio y según el taoísmo y según el budismo. Más o menos son lo mismo, que es básicamente estar en sintonía con la naturaleza, elevar la conciencia, el amor por el prójimo, por la sociedad, por la comunidad, por los padres, los familiares y todo eso. Es todo bastante idea, poco centrado en el yo mismo, sino más centrado en la comunidad y en la naturaleza y en el todo. Y ya que hemos pasado por Europa, ya que hemos pasado por Asia, también pasemos un poquito por Estados Unidos, aunque la idea es, si te has dado cuenta, es más o menos la misma. Alan Watts también defendía que el propósito de la vida era desarrollar la conciencia, y si te fijas, solo estamos hablando de conciencia, de amor, de estos conceptos que quizá van por ahí los tiros de cuál es el propósito de la vida. Quizá desarrollar la conciencia, amar al prójimo, tener un objetivo, tener un propósito de vida, tener algo por lo que tú puedas dar al mundo y que el mundo te lo recompense. Y ahora quiero hablar de 2 temas que quizá genera mucho rechazo, y es tema de religiones, tema de espiritualismo. ¿Qué es el propósito de la vida, no? Según la Biblia y según el espiritualismo. La Biblia lo que dice es amar a Dios, que definamos Dios, definamos qué es Dios, para que podamos entenderlo. Dios no es un señor que está ahí en los cielos, que ha hecho toda la creación y tal, que sí, en plan esa es la descripción bíblica. Pero Dios es la figura jerárquica que está en la cima de todo, que es lo más importante para tu vida. Eso significa tu escala de moralidad. Ese es tu Dios. Por ejemplo, cuando nacemos, nuestros dioses son nuestros padres. Hacen la figura de Dios, porque literalmente nos dan todo. Y a medida que crecemos y conocemos personas y aprendemos conocimientos, nuestro Dios se vuelve una idea. Dios es una idea, no es una entidad. Es una idea que está reinando encima de todas las demás ideas que tenemos y ejerce como escala moral de las personas. O al menos eso es lo que entiendo yo.
Pero bueno, la Biblia dice que el propósito de la vida es amar a Dios, amar tu propósito mayor, amar el mundo, amar el universo, amar las leyes universales, el Matrix, la inteligencia del todo, servirlo, al igual que la filosofía asiática, y dar amor. Muy similar a todos los anteriores descritos. Espiritualismo, más de lo mismo. Desarrollar la conciencia, estar en sintonía con nuestras emociones, con nuestra parte masculina y femenina, más de lo mismo. Así que ahora que os he dado ejemplos no míos, sino de pensadores, de figuras históricas, de libros históricos, ahora vamos a mojarnos un poquito en las trampas de la sociedad moderna, ¿no? De cómo nos intentan evadir de nuestro propósito de vida, cuáles son, cómo evitarlos y cómo identificarlos también. Como muchos sabréis, estamos en una sociedad de consumismo y en una sociedad de atención. ¿Qué significa? Antes las cosas se construían para que duraran. Antes un bolso lo comprabas y te duraba media década, una década, unos zapatos te duraban media década, una década, hace un siglo. Pero ahora es consumismo. Cuanto antes se rompa mejor, porque así significa que vas a comprarlo otra vez. ¿Y por qué es de atención? Básicamente, estás viendo este vídeo. Por eso es de atención, porque tenemos el TikTok, tenemos el YouTube, todas estas cosas que intentan desviarnos de la atención, ¿no? Porque si no eres capaz de afrontarte a la oscuridad que hay dentro de tu conciencia y de tu interior, vas a escapar. Y puedes escapar mediante drogas, puedes escapar mediante amistades, puedes escapar mediante familiares, puedes escapar mediante redes sociales, puedes escapar mediante tu propósito y de muchas otras formas puedes escapar, en plan, y puedes escapar mediante el placer, que entonces caes en el hedonismo, que el propósito de la vida es la búsqueda del placer. Eso es el hedonismo. Y obviamente no funciona. Nos intentan quitar nuestro propósito, que es ser las mejores versiones de nosotros mismos, unos seres que se preocupan por el resto, que se sacrifican por el resto. Y pensarás, oh, pero es que yo no quiero sacrificarme, ¿yo para qué quiero sacrificarme? Yo quiero que a mí me lo den todo. Llega un punto de madurez en la vida en el que te das cuenta que prefieres ser quien da los regalos a recibirlos, porque te sientes más realizado dándolos. Y no sé si algunos de vosotros habréis llegado a ese punto. Es muy bonito sentir que puedes dar una parte de ti, de las lecciones que tú has aprendido, para que otras personas la tomen y lo pueden aplicar en su vida. Cuando pasas por algo que no quieres que otras personas pasen, simplemente no quieres que otras personas pasen. Y entonces, al igual que cuando un padre o una madre enseña a un niño, oye, no toques eso, que eso está caliente. Hay algunas lecciones que sí que te las tienes que comer, que sí que tienes que aprenderlas por experiencia propia. Pero hay otras que se pueden ahorrar. Y hay caminos que puedes guiar más o menos en... Quizá esto no te conviene, pero tienes que ir por esa dirección. Bueno, hemos hablado de que si no tienes tu propósito claro, estarán constantemente intentando limitarte, intentando quitarte la atención, intentando hacer que consumas, para que al final tengas chutes de dopamina. Es el que se encarga del placer rápido. ¿Sabéis los fumadores? Oh, estoy estresadísimo, me enciendo un cigarro. Placer inmediato. O lo mismo con el móvil. Oh, qué pereza hacer deberes, el trabajo, el móvil un rato. Ya está. Eso es la dopamina. Entonces, cuando estás falto de propósito, intentan asaltarte mediante tu circuito de dopamina. Eso es lo que hace la sociedad actual. ¿Por qué lo hace? Porque todo es una economía. Todo va por el dinerito, como he hablado en el anterior vídeo. Trabajas, pagas alquiler, pagas luz, pagas electricidad, pagas internet, pagas el móvil y pagas todos estos caprichos que no son necesarios, ¿no? Porque realmente, ¿qué es necesario, no? ¿Es necesario que te compres la ropa más cara que hay? ¿O es por capricho? Me voy por las ramas. Suerte que tengo esto. ¿Cuál es el propósito de la vida? Es convertirte en la persona que siempre tenías que ser. ¿Tienes un sueño? Cúmplelo. ¿Y eso qué significa? Eso significa sacrificar horas de pantalla, o al menos de pantalla inútil. O sea, porque si estás consumiendo la pantalla y estás viendo, yo qué sé, imagínate que quieres ser médico y estás estudiando, pues está bien. Si consumes contenido de medicina, si consumes contenido que te alimenta la mente, que te la potencia, que dentro de unos años no te arrepientas y te sientas que has perdido tu tiempo, genial. Al igual que yo pierdo mi tiempo leyendo psicología, que no le interesa a nadie, leyendo filosofía, que tampoco le interesa a nadie. Pero a mí me va bien y a mí me beneficia y cumple con lo que quiero hacer. Esa es otra, ¿no? Tiene que beneficiarte a la larga. O sea, aparte de que no te arrepientas en el futuro, que hará 5 años, en plan, hacemos un ejercicio, ponte a visualizar un poquito, mírate a ti mismo dentro de 5 años, al igual que ya has pasado los 5 años anteriores. Imagínate el escenario, si continúas haciendo lo que estás haciendo ahora. En plan, ¿en 5 años te arrepentirías? ¿O dirías, gracias a mí del pasado, de hace 5 años, y por eso hoy estoy aquí? Y cuando lo tengas, que muchas veces cuando haces una pregunta a tu propia conciencia, se te responde mucho más rápido de lo que crees, que incluso a veces
asusta. Pero tienes que estar preparado para hacer la pregunta y tienes que ser lo suficientemente valiente para escucharla. Que no te arrepientas, que te beneficie a la larga. ¿Y qué es lo más importante? ¿Nace del amor o nace del miedo? Porque si te sale un propósito, o es que quiero ser esto porque pagan bien, ¿realmente es tu propósito? ¿O lo haces porque tienes miedo de la pobreza? Hay que pensar las cosas. Hay que estirar el hilo hasta que se acabe. Porque yo he aprendido... que en la vida a veces hay algunos muros que la única forma... No puedes voltear estos muros. Estos muros se te presentan de frente y no puedes voltearlos. Hay muchos problemas que simplemente puedes evadirlos y olvidarte de ellos y desaparecen con el tiempo. Pero hay otros que la única forma de superarlos, de olvidarte de ellos para siempre, es atravesarlos. Y para atravesarlo tienes que llegar al fondo del asunto. Porque un sentimiento, un propósito que nazca desde el amor, desde aquí dentro, desde el corazón, te sientes calmado. Una vez te llega la respuesta, te sientes calmado, te sientes en paz, te sientes en armonía. No estás pensando en, ¿qué pasaría si saliera mal? No estarías ansioso, no estarías con miedo y nada. Se alarga el vídeo, pero es que realmente me da bastante igual porque al final este asunto requiere de un vídeo largo y para eso estábamos, ¿no? Para eso estábamos. Con esto he terminado esta serie de puntos y ya son 27 minutos de vídeo. Obviamente seguramente me he dejado muchísimo, no soy ningún experto para hablar de esto, solo soy otro chaval más que se toma la vida como si fuera un juego, porque eso también es bastante importante, ¿no? La gamificación, el tomarte la vida como un juego, porque si no todo es demasiado serio y cuando todo es demasiado serio nacen emociones negativas, no es divertido, no quieres seguir jugando, acabas en pozos como puede ser depresión, problemas mentales y todas esas cosas. Y no mola. Pero bueno, si os mola el propósito de la vida, tenéis alguna duda, alguna sugerencia de lo que queráis hablar, algún concepto que quizá no entendáis. Yo aparte de hacer mis vídeos, aparte de las ideas que me vienen a la cabeza, pues obviamente leo todos los comentarios porque ahora mismo tengo la suerte de aún poder leer todos los comentarios. Y eso, si estáis pasando también por una mala situación, os sentís perdidos o perdidas, coméntamelo y a ver qué puedo hacer. Y nada, nuevamente, me llamo Lei, chaval de 24 años. A veces más serio, a veces menos serio. Y nada, si te ha gustado esto, si te gustaría ver más contenido similar, lo mismo que dicen todos los youtubers: like, comentario, suscríbete, campanita. Y nada, son las 12:30, casi la 1, y yo me voy a dormir. Venga, hasta la próxima. Chao, chao.